¿Y si te dijera que el hombre que me violó durante meses también fue quien, sin querer, me dio el poder para destruirlo? Que cuando rompió mi fémur en dos durante uno de esos abusos, firmó su propia sentencia. Sé que suena imposible, pero quédate hasta el final de este video, porque te voy a contar exactamente cómo una fractura dolorosa se convirtió en mi arma de venganza. Y te prometo que lo que vas a escuchar va a cambiar tu forma de ver el sufrimiento para siempre. Hola, mis queridos. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Sandoval, pero todos me conocen como Doña Lupita. Tengo 82 años y nací en Guanajuato, en 1973. Hoy voy a contarles una historia que guardé en secreto durante más de 60 años. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a este canal y denle like al video. También déjenme en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me están escuchando. Eso me llena el corazón de alegría. Era marzo de 1965. Yo tenía 22 años recién cumplidos y acababa de conseguir trabajo en la fábrica textil San Martín, aquí en Guanajuato. Mi padre había muerto un año antes en un accidente en las minas de plata y mi madre, Soledad Sandoval, se quedó sola con 5 hijos. Yo era la mayor. La pensión que recibíamos apenas alcanzaba para la renta de nuestra casita humilde en el barrio de La Presa. Guadalupe, necesito que me ayudes, mi hijita, me decía mi madre con lágrimas en los ojos cada noche. Tus hermanos tienen hambre y no tengo con qué darles de comer. Esas palabras me destrozaban el alma. Así que cuando conseguí ese trabajo en la fábrica, pensé que Dios había escuchado mis oraciones. Qué equivocada estaba. No sabía que ese empleo sería mi infierno en vida. El dueño de la fábrica se llamaba Rodrigo Castañeda Mora, un hombre de unos 48 años, alto, de cabello negro siempre peinado con brillantina, que usaba traje incluso en el calor insoportable de Guanajuato. Todos lo llamaban Don Rodrigo, con ese respeto que se le da a los poderosos en mi tierra. Era respetado en la ciudad, iba a misa todos los domingos, tenía esposa e hijos. Por fuera parecía un hombre de bien, por dentro era un monstruo. Mi primer día en la fábrica fue un lunes. Llegué temprano, a las 6:30 de la mañana, vestida con mi mejor vestido, uno color vino que mi madre me había cosido. En la portería me hizo esperar un hombre malhumorado llamado Esteban. Don Rodrigo la va a atender ahorita, me dijo después de casi una hora. Cuando entré a esa oficina en el segundo piso, don Rodrigo estaba sentado detrás de un escritorio grande de madera oscura. Me miró de arriba abajo con unos ojos que me hicieron sentir desnuda, vulnerable, sucia. Así que tú quieres trabajar aquí, muchachita, me dijo con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Sí, señor, necesito mucho el empleo. Mi familia depende de mí. ¿Experiencia tienes? No, señor, pero aprendo rápido y soy muy trabajadora. Se levantó de su silla y caminó hacia mí. Yo me quedé paralizada cuando se paró justo detrás de mi silla. Sentí sus manos pesadas en mis hombros. Me gustan las muchachas trabajadoras, dijo cerca de mi oído. Su aliento olía a café y tabaco, las que saben ser agradecidas con el patrón que les da una oportunidad. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero algo dentro de mí me gritaba que corriera, pero no podía. Necesitaba ese dinero, mis hermanos necesitaban comer. Vas a empezar mañana en el área de empaque, me dijo volviendo a su escritorio. El salario es de 300 pesos al mes, 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Era poco dinero, pero era lo que había. Acepté de inmediato. Una cosa más, Guadalupe, me dijo mientras yo ya me iba. Aquí me gusta que las empleadas sean leales, que sepan reconocer cuando el patrón está siendo generoso. ¿Me entiendes? Sí, señor. Mentí, porque no entendía nada. Todavía era demasiado inocente. Empecé a trabajar al día siguiente. La fábrica tenía como 250 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes como yo. Trabajábamos en naves enormes, llenas de máquinas ruidosas que hacían un calor infernal. Mi trabajo era empacar las telas que salían de las máquinas, doblarlas bien y meterlas en cajas. Las otras muchachas fueron amables conmigo ese primer día. Me enseñaron cómo hacer el trabajo, dónde estaba el baño, dónde podíamos almorzar. Una de ellas, que se llamaba Concepción Vargas, pero todos le decían Conchita, me advirtió algo que debía escuchar con más atención. Pareces buena persona, Lupita, me dijo durante el almuerzo, pero ten cuidado con don Rodrigo. ¿Cuidado por qué? Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Tiene sus mañas con las muchachas nuevas, sobre todo con las bonitas como tú. ¿Qué tipo de mañas? Ya lo vas a descubrir solita. Solo te voy a decir una cosa, nunca vayas a su oficina tú sola. Siempre lleva a alguien contigo. Inventa cualquier excusa, pero no vayas sola. Esas palabras me asustaron, pero pensé que tal vez Conchita exageraba.
Don Rodrigo había sido correcto conmigo. Me había dado el empleo cuando nadie más lo hacía. Tal vez las muchachas estaban celosas o inventaban chismes. ¡Qué tonta fui en creer eso! La primera semana pasó normal. Llegaba puntual a las 7, trabajaba sin parar, salía a las 6. El trabajo era cansado, pero yo estaba feliz de poder llevar dinero a casa. ¿Cómo va el trabajo, mi hijita?, me preguntaba mi madre cada noche. Muy bien, mamá. Don Rodrigo parece buena persona. Si hubiera sabido lo que venía, nunca habría dicho esas palabras. En la segunda semana, don Rodrigo empezó a aparecer más seguido en mi área de trabajo. Venía a supervisar la calidad, pero siempre se quedaba más tiempo en mi mesa que en las otras. Ponía su mano en mi hombro mientras revisaba mi trabajo. A veces se paraba justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. «Estás haciendo buen trabajo, Guadalupe», me decía. «Me gustan las empleadas dedicadas como tú». Su mano en mi hombro se quedaba ahí más tiempo del necesario. Me hacía sentir incómoda, pero no sabía cómo decirle que parara sin ofenderlo. Era mi patrón, tenía poder sobre mí. «Don Rodrigo te tiene en la mira», me volvió a advertir Conchita durante el almuerzo. «Ya vi esa película antes, pero no ha hecho nada malo», le dije, tratando de convencerme a mí misma. «Todavía no, pero lo va a hacer, Lupita. Ese hombre es un depredador y tú eres su nueva presa». En la tercera semana, la situación cambió drásticamente. Don Rodrigo empezó a llamarme a su oficina para hablar sobre mi desempeño. La primera vez logré llevar a Conchita conmigo, inventando que ella me estaba enseñando unas cosas del trabajo. «No necesitas traer a nadie», me dijo don Rodrigo con una voz claramente molesta. «Solo quiero hablar contigo sobre tu trabajo». «Disculpe, don Rodrigo». Conchita me estaba explicando, «La próxima vez vienes sola, es una orden». El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, era una orden del patrón. Gente querida, me estoy emocionando recordando estos primeros días. Sé que esta historia es difícil, pero necesito contarla. Por favor, dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo y no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Esto me ayuda muchísimo a que más personas conozcan mi historia. La segunda llamada a su oficina vino un viernes, casi al final del turno. Ya la mayoría de las muchachas se había ido. El edificio estaba prácticamente vacío. «Guadalupe, necesito verte en mi oficina. Ahorita», me dijo pasando por mi mesa. Mi corazón empezó a latir rápido. Conchita ya se había ido. Estaba sola. «¿Puedo ir mañana, don Rodrigo? Estoy terminando aquí». «Dije ahorita. Es sobre tu salario. ¿O no quieres hablar de tu salario?» Claro que quería. 300 pesos al mes apenas alcanzaba para ayudar en casa. Si me estaba ofreciendo un aumento, necesitaba escucharlo. Subí esas escaleras hacia su oficina sintiendo que algo terrible iba a pasar, pero la necesidad era más grande que el miedo. Su oficina quedaba en el segundo piso, lejos del movimiento de la fábrica. Era un cuarto grande con un escritorio de madera, libreros llenos de papeles y un sofá viejo en la esquina. «Siéntate», me dijo señalando una silla frente al escritorio. Me senté con las manos temblando. Él se quedó de pie, caminando alrededor de mí como un animal acechando a su presa. «Eres una muchacha inteligente, Guadalupe, trabajadora. Me gusta eso». «Gracias, don Rodrigo. Estaba pensando en darte un aumento, tal vez hasta hacerte supervisora del área. Eso significa casi el doble de salario». Mis ojos brillaron con esperanza. Casi el doble significaba poder ayudar de verdad en casa, poder comprar comida suficiente para mis hermanos. «Pero estas cosas no son gratis, muchachita», continuó, parándose detrás de mi silla. «Necesito saber si puedo confiar en ti, si eres realmente dedicada». Sentí sus manos en mis hombros. Eran manos pesadas, calientes, que apretaban con fuerza. «Yo soy dedicada, don Rodrigo. Trabajo bien». «No estoy hablando solo del trabajo», dijo, mientras sus manos bajaban por mis brazos. «Estoy hablando de lealtad, de gratitud hacia el patrón que te dio esta oportunidad». Fue en ese momento que entendí todo lo que Conchita había tratado de advertirme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «Don Rodrigo, yo creo que mejor me voy». «No vas a ningún lado». Su voz cambió completamente. Se volvió dura, amenazante. ¿Sabes cuántas muchachas harían fila por estar en tu lugar? ¿Cuántas quisieran este trabajo? Lo sé, pero... Nada de peros. ¿Tú quieres este empleo o no? Sí, entonces vas a demostrar que lo mereces. Lo que pasó en esa oficina esa tarde, no puedo describirlo con todos los detalles. No porque no me acuerdo de cada segundo maldito, sino porque hay cosas que son demasiado dolorosas para ponerlas en palabras. Él me lastimó,
Me humilló, me hizo entender que en esa fábrica yo no era una empleada, era su propiedad. Si le cuentas a alguien, me dijo mientras se arreglaba el traje como si nada hubiera pasado, te despido inmediatamente y me encargo de que nunca consigas trabajo en todo Guanajuato. Le voy a decir a todos qué tipo de mujer eres. Nadie te va a creer. ¡Nadie! Salí de esa oficina destrozada. Tomé mi bolsa y salí de la fábrica caminando como zombi. En la calle vomité 3 veces. Llegué a mi casa y me encerré en el baño. Me bañé hasta que se acabó el agua, pero no podía sentirme limpia. ¿Estás bien, hijita?, preguntó mi madre a la hora de la cena. Solo estoy cansada, mamá. ¿Cómo podía contarle? ¿Cómo podía decirle que el trabajo que estaba sosteniendo a nuestra familia venía con ese precio horrible? El sábado pensé en no volver. Me quedé en la cama. Inventé que tenía fiebre. Pero el domingo, viendo a mi madre contar y recontar las pocas monedas que teníamos, supe que no tenía opción. Mis hermanos necesitaban comer. Necesitábamos ese dinero. El lunes volví a la fábrica. Don Rodrigo me saludó normalmente frente a los demás, como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos vi algo nuevo: satisfacción, poder. Sabía que me tenía bajo su control. Y tenía razón. Esto era apenas el comienzo de mi pesadilla. Los lunes se convirtieron en mi peor pesadilla. Cada semana que pasaba, don Rodrigo establecía una rutina diabólica que me estaba destruyendo por dentro. Cada 2 o 3 días me llamaba a su oficina al final del turno, siempre con la misma excusa de hablar sobre mi trabajo, siempre con la misma amenaza velada si no aparecía. Guadalupe, necesito verte a las 6:30, me decía casualmente mientras pasaba por mi mesa durante el día. Tenemos que discutir tu productividad. Productividad, como si eso tuviera algo que ver con lo que realmente pasaba en esa oficina maldita. Yo intentaba inventar excusas, trataba de postergar esas reuniones, pero él siempre encontraba la manera de presionarme. ¿Quieres seguir trabajando aquí, verdad, Guadalupe? Eso era todo lo que necesitaba decir. Esas palabras eran mi cadena invisible. Mi vida se convirtió en un infierno silencioso. Durante el día intentaba concentrarme en el trabajo, fingir que todo estaba normal. Conversaba con las otras muchachas, almorzaba en el comedor, cumplía con mis horas, pero por dentro me estaba muriendo un poquito cada día. En casa, mi madre empezó a notar cambios en mí. «Estás más delgada, hijita», me dijo una noche sirviéndome la cena. «¿Y esas ojeras? ¿Estás comiendo bien? Es el trabajo, mamá, es pesado. ¿Pero te pagan bien? ¿No te están maltratando allá?» Si ella supiera qué tipo de maltrato estaba sufriendo. Pero ¿cómo contarle? ¿Cómo explicarle que el dinero que ponía en la mesa cada mes venía con un precio que ninguna hija debería pagar? En el trabajo, Conchita trataba de ayudarme como podía. A veces inventaba urgencias para sacarme de la oficina de don Rodrigo. Otras veces se quedaba cerca cuando él se acercaba a mí, pero no podía estar siempre ahí. «Tienes que denunciarlo, Lupita», me insistía. «Esto no puede seguir así». «¿Denunciarlo con quién, Conchita? Él es el dueño de la fábrica. Conoce a toda la gente importante de Guanajuato. ¿Y la policía? ¿La policía va a creerle a una muchacha pobre contra un empresario respetado? Va a ser mi palabra contra la de él. Y yo voy a perder». Era 1965, mis queridos. Las mujeres todavía no teníamos voz en estas cosas. Mucho menos las mujeres pobres, sin estudios, sin familia influyente. Yo sabía que si intentaba denunciar, iba a ser yo la que saldría como mentirosa, como alguien que quería aprovecharse del patrón. Los abusos fueron empeorando cada vez más. Don Rodrigo se estaba volviendo más atrevido, más cruel, más violento. Era como si la impunidad lo volviera cada vez más valiente. En mayo de 1965, instaló una cerradura nueva en la puerta de su oficina. Para tener más privacidad en nuestras conversas, me dijo con esa sonrisa asquerosa: «Privacidad». La palabra me daba náuseas. Fue en esa época que empecé a tener pesadillas. Me despertaba en medio de la madrugada, sudando frío, con la sensación de que él estaba en mi cuarto. Perdí el apetito, perdí peso, perdí las ganas de vivir. «Guadalupe, no te ves bien», me dijo mi madre una mañana de junio. «¿No estarás enferma?» «Estoy bien, mamá». «No estás bien para nada. Voy a llevarte al médico». «No hace falta, mamá. Es solo cansancio». ¿Cómo explicarle que mi enfermedad no tenía cura en ninguna farmacia? Que lo que me estaba matando por dentro no aparecía en ningún análisis médico. En el trabajo intenté acercarme a otras muchachas para ver si alguien más estaba pasando por lo mismo. Descubrí que no era solo mi paranoia. Otras muchachas también eran llamadas para conversar con don Rodrigo. Estaba Josefina López, de 20 años, que había entrado 2 meses después de mí. Vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Estaba Teresa Morales, más joven todavía, de apenas 18 años,
que siempre salía de la oficina de él con los ojos rojos de tanto llorar. Podríamos unirnos, pensé, denunciarlo juntas, pero cuando intenté hablar con ellas, todas negaban. El miedo era más grande que el coraje. Todas necesitábamos el empleo, todas teníamos familias que mantener, todas sabíamos que él tenía demasiado poder para ser enfrentado. Don Rodrigo percibía nuestro miedo y lo usaba a su favor. Sabía exactamente qué botones presionar para mantenernos calladas. ¿Sabes qué les pasa a las muchachas que arman escándalos?, me dijo una vez durante una de esas sesiones de tortura. Quedan marcadas. Ningún hombre de bien quiere casarse con una mujer de la que se habla. Ningún patrón quiere contratar a alguien que causa problemas. Marcadas, de las que se habla. Esas eran las palabras que todas las mujeres de mi época temíamos escuchar. Tú eres inteligente, Guadalupe. No vas a arruinar tu vida por tonterías. Tonterías. Así llamaba él a esos abusos. En julio de 1965, las cosas empeoraron todavía más. Don Rodrigo empezó a llamarme no solo al final del turno, sino también durante la hora del almuerzo, para adelantar nuestra plática, decía. Eso significaba que me quedaba sin comer, porque los 50 minutos de almuerzo los pasaba en su oficina. Volvía al trabajo de la tarde con hambre, con dolor, con ganas de morirme. Las otras muchachas empezaron a darse cuenta. Era imposible esconder lo que estaba pasando cuando yo volvía del almuerzo, con la ropa arrugada, el cabello despeinado, los ojos rojos. Lupita, no puedes seguir así, me dijo Conchita un día. Te vas a volver loca. Tal vez ya me estaba volviendo loca. Empecé a tener alucinaciones, a escuchar voces, a ver a don Rodrigo incluso cuando no estaba ahí. El miedo constante me estaba destruyendo desde adentro. Fue en agosto que él escaló a otro nivel de maldad. Ya no satisfecho con abusarme en la oficina, empezó a inventar entregas urgentes que yo tenía que hacer a su casa. Necesito que lleves estos documentos a mi residencia, me decía, entregándome un sobre. Es urgente. Su casa quedaba en un barrio rico de Guanajuato, una mansión blanca con jardín bien cuidado. La primera vez que fui, todavía tenía la esperanza de que realmente fuera una entrega de trabajo. Qué tonta fui. En su casa, sin nadie cerca, sin riesgo de que nos interrumpieran, él se sentía todavía más libre para hacer lo que quisiera conmigo. Era peor que en la fábrica, porque ahí yo sabía que en algún momento tendría que salir, que otros empleados podían aparecer. En su casa yo estaba completamente a su merced. Aquí nadie nos puede molestar, me decía mientras cerraba la puerta con llave. Podemos tener más tiempo para nuestras conversaciones. Más tiempo significaba más sufrimiento, más humillación, más momentos en los que deseaba estar muerta. Empecé a faltar al trabajo, inventaba enfermedades, fingía desmayos, cualquier cosa para no tener que enfrentar esa rutina de horror. Pero él siempre encontraba la manera de castigarme por las faltas. Las empleadas que faltan mucho no pueden recibir su salario completo, me dijo, descontándome 2 días de mi pago. Espero que entiendas. Entendía perfectamente. Era otra forma de controlarme, de mantenerme atrapada en esa situación. En septiembre pasó algo que casi me hizo renunciar a todo. Mi madre descubrió los descuentos en mi salario y vino a cuestionarme. Guadalupe, ¿por qué tu pago vino más bajo este mes? Falté algunos días, mamá. Me sentía mal. Hijita, no podemos darnos el lujo de que faltes. Necesitamos ese dinero completo. Ver la preocupación en su cara, saber que mi familia dependía de ese dinero sucio, me destrozó todavía más. Estaba atrapada en un círculo vicioso. Necesitaba el empleo para mantener a mi familia, pero para mantener el empleo tenía que someterme a esos abusos. Fue en esa época que empecé a pensar en huir, salir de Guanajuato, irme a cualquier lugar, empezar una vida nueva. ¿Pero cómo? No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no conocía a nadie en otras ciudades. Don Rodrigo percibía mi desesperación creciente y parecía alimentarse de ella. Se volvía más violento, más cruel, como si mi sufrimiento lo excitara todavía más. ¿Estás pensando en irte?, me preguntó una tarde de octubre. Olvídate de esa idea. Tú me perteneces ahora. Pertenecer, como si yo fuera un objeto, una propiedad. Y si intentas huir, voy a ir detrás de ti. Tengo contactos en todos lados. No vas a conseguir trabajo en ninguna ciudad si yo no quiero. La amenaza era real. Hombres como él tenían poder, influencia, contactos. Podían destruir la vida de una persona con una llamada telefónica. En noviembre de 1965, casi un año después de haber empezado a trabajar en la fábrica, yo estaba al límite. Había perdido 12 kilos, había desarrollado úlcera por el estrés y empezaba a tener pensamientos de quitarme la vida. Pero fue cuando su sed de poder y crueldad lo llevó a cometer el error que cambiaría todo. Si tú también has guardado un secreto doloroso por miedo,
déjame tu comentario. A veces solo necesitamos saber que no estamos solas para encontrar el valor de hablar. Tu historia importa. Era una tarde de viernes, a finales de noviembre de 1965. Don Rodrigo me llamó a su oficina como siempre, pero esta vez estaba diferente, más agitado, más violento. Había estado bebiendo, podía sentir el olor a alcohol en su aliento. Hoy vas a aprender una lección, me dijo, empujándome con más fuerza de la que normalmente usaba. Lo que pasó esa tarde fue peor que todo lo que había sufrido hasta entonces. Me lastimó de una manera que nunca había hecho antes, con una violencia que rayaba en la locura total. Y fue entonces cuando escuché el sonido, un chasquido seco, como una rama rompiéndose. Después vino el dolor, un dolor tan intenso que grité como nunca había gritado en mi vida. Mi pierna derecha se había roto, el fémur se había partido a la mitad. Don Rodrigo se detuvo inmediatamente. Su cara se puso blanca del susto. «¡Cállate!», me gritó, tratando de tapar mis gritos de dolor. «¡Deja de gritar!». Pero yo no podía parar. El dolor era insoportable. Irradiaba desde mi pierna a todo el cuerpo. Sentía que me iba a desmayar, que me iba a morir ahí mismo. «Dios mío, ¿qué hice?», murmuraba él, mirando mi pierna que estaba en una posición completamente anormal. «¿Qué hice?». Por primera vez en casi un año vi miedo en sus ojos. Ya no era el hombre poderoso que controlaba todo. Era un criminal desesperado que había ido demasiado lejos. Y en ese momento, incluso con todo el dolor que sentía, supe que finalmente tenía algo contra él. Algo que no podía esconder, que no podía negar, que no podía explicar. Mi pierna rota sería el principio de su fin. El dolor era tan intenso que sentí mi visión oscurecerse. Mi pierna estaba en una posición completamente incorrecta y el fémur roto hacía un sonido horrible cada vez que intentaba moverme. Don Rodrigo estaba en pánico total, caminando de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. «Deja de gritar, por el amor de Dios», gritaba con las manos temblando. «Alguien te va a escuchar». Pero yo no podía parar. Era como si todo el sufrimiento acumulado de casi un año estuviera saliendo a través de esos gritos. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, creando una ola gigantesca de agonía que nunca había experimentado. «Tienes que quedarte callada», me dijo, tratando de taparme la boca con su mano. «Escucha, fue un accidente. Te caíste, te resbalaste. Eso fue lo que pasó». Incluso con el dolor insoportable, logré entender lo que estaba haciendo. Ya estaba inventando una versión de los hechos, una mentira para protegerse. «Nadie te va a creer si dices otra cosa», continuó, sudando frío. «¿Quién va a creerle a una muchacha contra mí? Te caíste. Eso fue todo». Pero esta vez era diferente. Esta vez había evidencia física. Un hueso roto no era algo que se pudiera esconder o negar. Los médicos harían preguntas, las enfermeras tomarían notas. Habría registros. El miedo de él era evidente. Por primera vez vi terror real en los ojos de ese hombre que me había atormentado durante tantos meses. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. «Te voy a llevar al hospital», dijo, tratando de levantarme. «Vamos a inventar una historia. Te caíste de las escaleras de la fábrica, te golpeaste la pierna. Eso fue todo». Cuando intentó moverme, el dolor fue tan intenso que me desmayé por unos segundos. Cuando volví en mí, me estaba cargando hacia su carro, un Chevrolet negro que usaba para ir al trabajo. Durante el trayecto al hospital, no dejaba de repetir la versión que teníamos que contar. «Estabas bajando las escaleras de la fábrica cuando te resbalaste. Te golpeaste la pierna contra el escalón de metal. Fue un accidente de trabajo. Nada más». Cada bache en el camino hacía que mi pierna doliera todavía más. Sentía como si los huesos se estuvieran haciendo polvo dentro de mi carne. Pero en medio de toda esa agonía, una parte de mi mente estaba calculando, planeando. Llegamos al Hospital General de Guanajuato a las 7 de la noche. Don Rodrigo me cargó adentro gritando a los enfermeros: «¡Ayuden aquí! Mi empleada se cayó en la fábrica. Se rompió la pierna». Los médicos me llevaron corriendo a una sala de viceemergencias. El doctor Vicente Salazar, un hombre de unos 55 años, empezó a examinar mi pierna mientras las enfermeras trataban de calmarme. «¿Cómo fue que pasó esto?», preguntó, tocando delicadamente el área de la fractura. Miré a don Rodrigo, que estaba parado en la puerta de la sala, mirándome fijamente. Era mi oportunidad. Podía contar la verdad, denunciar todo ahí mismo, pero todavía tenía miedo, incluso con la pierna rota, incluso sabiendo que él había ido demasiado lejos. El terror que había plantado en mí durante casi un año todavía era fuerte. «Me caí de las escaleras de la fábrica», mentí, sintiendo las lágrimas correr por mi cara. «Me resbalé y me golpeé la pierna». El doctor Salazar frunció el ceño. «¿Qué tipo de escaleras?». «De metal».
respondió don Rodrigo rápidamente. Escalones de metal bien duros, por eso se lastimó tanto. El médico siguió examinando, pero noté que algo le molestaba. Miraba la fractura con una expresión extraña, como si no estuviera convencido de nuestra versión. Vamos a necesitar operar, dijo finalmente. Es una fractura compleja, va a tardar mucho en sanar. ¿Operar? Eso significaba que me quedaría internada, lejos de don Rodrigo, lejos de la fábrica. Por primera vez en meses sentí algo parecido al alivio. ¿Cuántos días en el hospital?, preguntó don Rodrigo, tratando de parecer preocupado. Por lo menos 2 semanas para la cirugía y los primeros cuidados. Después va a necesitar fisioterapia por meses. Vi la cara de don Rodrigo ponerse pálida. Meses sin tenerme bajo su control. Meses en los que yo estaría hablando con médicos, enfermeras, otros pacientes, meses en los que él no podría amenazarme ni intimidarme. Voy a avisar a tu familia, me dijo, tratando de mantener la apariencia de patrón preocupado. Necesitan saber del accidente. Cuando salió para hacer la llamada, el doctor Salazar se acercó a mí. Guadalupe, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Mi corazón se aceleró. Sí, doctor. Esta fractura, el patrón es muy extraño para una caída simple. Parece más un trauma directo, una presión muy grande aplicada en la pierna. Él sabía. De alguna forma el médico sabía que esto no había sido un accidente común. ¿Pasó algo más que no me has contado? Era mi oportunidad. Ahí estaba un hombre educado, respetado, que podía ayudarme, que podía creerme, pero el miedo todavía era más grande. No, doctor, fue lo que le dije. Me miró por un largo tiempo. Después suspiró. Está bien, vamos a cuidar de tu pierna primero. La cirugía fue al día siguiente en la mañana. Cuando desperté de la anestesia, mi madre estaba al lado de la cama llorando. Mi hijita, ¿cómo pasó esto? Me caí en la fábrica, mamá. Don Rodrigo dijo que va a pagar todo el tratamiento. Qué bueno que tienes un patrón tan generoso. Generoso, si ella supiera. Pero en los días que siguieron, internada en ese hospital, algo empezó a cambiar dentro de mí. Lejos de la fábrica, lejos de las amenazas constantes de don Rodrigo, mi mente empezó a funcionar diferente. Las enfermeras eran amables conmigo. Los otros pacientes conversaban, contaban historias, me trataban como ser humano. Había olvidado cómo era ser tratada con dignidad. Don Rodrigo aparecía todos los días, siempre con flores o frutas, haciendo el papel de patrón preocupado. Pero cuando nos quedábamos solos, mostraba su verdadera cara. Espero que no estés pensando en decir tonterías a nadie, susurraba cuando nadie escuchaba. Acuérdate que tu familia todavía me necesita. Pero sus amenazas empezaban a sonar vacías. Estaba nervioso, inseguro. Vi en sus ojos que tenía miedo de que yo cambiara mi versión. En el 5.º día de internación pasó algo que lo cambió todo. El doctor Salazar vino a Black Isda Town a hablar conmigo otra vez, pero esta vez trajo a alguien más. Una mujer de unos 45 años, muy seria. Guadalupe, ella es la doctora Beatriz Hernández, nuestra psicóloga. Le gustaría conversar contigo. ¿Psicóloga? Mi corazón se aceleró. ¿Por qué querían que hablara con una psicóloga? Es rutina, explicó la doctora Beatriz. Siempre conversamos con pacientes que sufrieron traumas para ayudar en la recuperación. Nos quedamos solas en el cuarto. Ella acercó una silla y se sentó bien cerca de mi cama. ¿Cómo te estás sintiendo, Guadalupe? La pierna me duele menos. No estoy hablando de la pierna, estoy hablando de ti como persona. La pregunta me tomó desprevenida. Nadie nunca me había preguntado cómo me sentía yo como persona. No sé, normal, creo. El doctor Salazar me contó que tu fractura es muy poco común. Él tiene experiencia con accidentes de trabajo y dice que nunca vio nada parecido. Sentí la sangre helarse. Pero fue eso lo que pasó. Me caí de las escaleras. Guadalupe, sabes que puedes contarme la verdad, ¿verdad? Nada de lo que digas aquí va a salir de este cuarto sin tu permiso. Por un momento, pensé en contar todo, pero el miedo todavía era muy fuerte. Fue un accidente, doctora. Me miró por un largo tiempo. Después suspiró. Está bien, pero si cambias de opinión, puedes llamarme cuando quieras. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la conversación con la doctora Beatriz, en la desconfianza del doctor Salazar, en el nerviosismo de don Rodrigo. Por primera vez en casi un año sentí una pizca de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez había personas dispuestas a ayudarme. ¿Has tenido miedo de contar tu verdad porque nadie te creería? Déjame en los comentarios qué harías en mi lugar. A veces necesitamos escuchar las voces de otros para encontrar nuestra propia valentía. En el 7.º día de hospitalización recibí una visita inesperada. Conchita apareció en el hospital trayendo flores y una expresión muy preocupada en su rostro. Lupita, ¿cómo estás? Toda la fábrica está hablando de tu accidente.
Estoy mejor, pronto vuelvo al trabajo. Me miró fijamente. ¿Tú estás segura de que fue un accidente? Mi corazón dio un salto. ¿Por qué preguntas eso? Porque te conozco hace casi un año. Sé cómo caminas, cómo subes y bajas escaleras. Eres muy cuidadosa. No eres del tipo que se tropieza así como así. Conchita me estaba dando una apertura, una oportunidad de contar la verdad a alguien que ya sabía, que ya sospechaba. Conchita, mi voz se quebró. Él me hizo esto, ¿verdad? Las lágrimas empezaron a caer. Ya no podía contenerlas más. Me dijo que si cuento me va a despedir, que va a decir por todos lados que soy una cualquiera. Mi familia necesita ese dinero. Lupita, mírate, mira dónde estás. Casi te mata. ¿Hasta dónde va a tener que llegar ese hombre antes de que reacciones? Tenía razón. Ya había llegado al fondo del pozo. No podía caer más bajo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quién me va a creer? Yo te voy a ayudar. No estás sola en esto. En esa conversación con Conchita, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no iba a aceptar ser víctima. Ya no iba a dejar que mi miedo controlara mis decisiones. Cuando ella se fue, llamé a la enfermera. Quiero hablar con la doctora Beatriz. Es urgente. La doctora Beatriz llegó media hora después. Se sentó en la misma silla con la misma expresión comprensiva. ¿Cambiaste de opinión? Cambié y conté todo. Cada abuso, cada amenaza, cada humillación. Conté sobre las otras empleadas que pasaban por lo mismo. Conté cómo él usaba nuestra necesidad económica para mantenernos atrapadas. Ella escuchó todo en silencio, tomando notas, haciendo preguntas puntuales. Cuando terminé estaba exhausta pero aliviada. Por primera vez en casi un año había contado mi verdad a alguien. Guadalupe, fuiste muy valiente al contarme esto. Ahora necesitas decidir qué quieres hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedes denunciar. Tenemos evidencia médica de la violencia. Tenemos tu testimonio. Puedo ponerte en contacto con abogados que trabajan con casos así. Y si nadie me cree, va a haber gente que no te va a creer. Pero también va a haber gente que sí. Y eso puede evitar que otras muchachas pasen por lo que tú pasaste. Pensé en las otras empleadas de la fábrica, en Josefina, en Teresa, en las que todavía vendrían. ¿Cuántas muchachas iba a destruir don Rodrigo si nadie lo paraba? Quiero denunciar, dije con una firmeza que no sentía hace meses. Quiero que pague por lo que hizo. La doctora Beatriz sonrió por primera vez. Entonces vamos a empezar a trabajar. En los días siguientes, todavía internada, empezamos a construir el caso contra don Rodrigo. La doctora Beatriz me puso en contacto con el licenciado Pablo Ramírez, un abogado joven que trabajaba con casos de trabajadores. Tu caso es fuerte, me dijo después de escuchar toda la historia. Tenemos evidencia médica, testigos, un patrón de comportamiento. Podemos procesarlo por agresión, acoso sexual y una serie de otras cosas. Pero él tiene dinero, influencia, y nosotros tenemos la verdad. A veces eso basta. Don Rodrigo seguía apareciendo en el hospital cada vez más nervioso. Percibía que algo había cambiado, que yo ya no tenía el mismo miedo de antes. Estás diferente, me dijo en una de las visitas. Espero que no estés haciendo ninguna tontería. No estoy haciendo tonterías, respondí mirándolo directamente a los ojos. Estoy haciendo justicia. Vi su cara cambiar de color. Supo que yo había hablado. No sabes con quién te estás metiendo, susurró furioso. Voy a destruirte a ti y a tu familia. Ya intentaste destruirme y no lo lograste. Era la primera vez en casi un año que le respondía sin miedo, y esa sensación de poder, de ya no ser más víctima, era embriagadora. 3 días después me dieron el alta del hospital. Mi pierna todavía estaba enyesada. Necesitaba muletas, pero estaba libre. Y por primera vez en meses, libre, de verdad. Porque ahora tenía un arma contra él. Tenía coraje, tenía aliados, tenía un plan. La guerra había comenzado. Y esta vez yo no iba a perder. Si alguna vez has tenido que reunir todo tu coraje para enfrentar a alguien más poderoso que tú, cuéntamelo en los comentarios. Tu valentía puede inspirar a alguien que hoy tiene miedo de hablar. Cuando llegué a casa esa tarde de diciembre de 1965, mi madre me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Gracias a Dios estás bien, hijita. Don Rodrigo pasó por aquí ayer. Dijo que puedes estar de licencia todo el tiempo que necesites. Qué hombre tan bueno, ¿verdad? Hombre bueno, si ella supiera. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Nos sentamos en la cocina de nuestra casita humilde. Mi madre sirvió café y se quedó mirándome con esa expresión maternal que siempre me calmaba. ¿Qué pasa, hijita? Has estado muy extraña desde que volviste del hospital. Respiré profundo. Contarle la verdad a la doctora Beatriz había sido difícil, pero contarle a mi propia madre sería devastador. ¿Cómo romper el corazón de la mujer que me crió? ¿Cómo decirle que el empleo que sostenía a nuestra familia venía con ese precio horrible? Mamá, lo que me pasó en la fábrica no fue un accidente.
Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no fue un accidente? Don Rodrigo, él me lastimó a propósito durante algo que me estaba haciendo. Vi la confusión en sus ojos transformarse lentamente en horror mientras yo contaba la historia. Cada palabra era como una puñalada en mi propio corazón, porque sabía cuánto la estaba lastimando. Hija de mi vida, susurró cuando terminé, con las lágrimas corriendo por su cara. ¿Por qué no me contaste antes? Porque tenía miedo, mamá. Miedo de perder el empleo, miedo de que nadie me creyera, miedo de que él cumpliera sus amenazas. Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Sentí sus lágrimas mojando mi cabello. Perdóname, hijita. Perdóname por no haberme dado cuenta. Perdóname por obligarte a cargar esto sola. No fue tu culpa, mamá. Sí lo fue. Una madre tiene que proteger a sus hijos. Yo fallé. En ese abrazo sentí que tenía una aliada más en mi guerra contra don Rodrigo. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte y ahora esa fuerza estaba de mi lado. En los días siguientes empecé la investigación informal que el licenciado Ramírez me había sugerido. Primero busqué a Conchita. Ella vino a mi casa un sábado por la tarde, nerviosa pero determinada. Lupita, decidí que te voy hasta ayudar. Me cansé de quedarme callada viendo a ese hombre destruir la vida de las muchachas. ¿Estás segura? Puede ser peligroso. Claro que estoy segura. Y no soy solo yo. Josefina y Teresa también quieren hablar. Mi corazón se aceleró. Otras víctimas dispuestas a testificar. Eso lo cambiaba todo. Pero hay más, continuó Conchita. María Elena, que trabajó ahí hasta el año pasado, también quiere declarar. Y ella tiene una historia que te vas a impactar. María Elena Cortés era una muchacha que había renunciado repentinamente a mediados de 1964. En ese momento nadie entendió por qué, ya que ella necesitaba mucho el empleo. Organizamos una reunión en la casa de Conchita para el domingo siguiente. Cuando llegué ahí, cojeando con mis muletas, encontré a 4 mujeres sentadas en la mesa de la cocina, todas con la misma expresión de miedo y determinación. Gracias por venir, les dije, sentándome con dificultad. Sé que no es fácil. Josefina fue la primera en hablar. Confirmó todo lo que yo imaginaba, los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo patrón de comportamiento. Empezó 2 meses después de que entré, dijo con la voz temblando. Primero eran solo piropos, después pasó a toques, después no necesitó completar. Todas sabíamos. Teresa, la más joven de todas nosotras, apenas podía hablar de tanto que lloraba, pero confirmó que había pasado por lo mismo. María Elena fue quien trajo la revelación más impactante. Muchachas, ¿ustedes creen que somos las únicas? Ese hombre hace esto desde hace años, desde que abrió la fábrica en 1960. ¿Cómo lo sabes? Porque hablé con otras muchachas que trabajaron ahí antes. Refugio, que salió en 1963, pasó por lo mismo. Amparo de 1962 también. Y hay más. ¿Más? ¿Cuántas éramos? ¿Cuántas vidas había destruido ese hombre a lo largo de los años? María Elena, ¿por qué nunca lo denunciaste? Por los mismos motivos que ustedes. Miedo, vergüenza, necesidad. Pero cuando supe lo que te pasó, Lupita, decidí que ya no podía más. Salimos de esa reunión con un plan claro. Íbamos a unirnos todas juntas y tumbar a ese monstruo. El licenciado Ramírez quedó eufórico cuando supo que teníamos 5 testigos dispuestas a declarar. Con esto tenemos un caso sólido, me dijo. Ya no es la palabra de una empleada contra el patrón. Es un patrón sistemático de abuso. Pero don Rodrigo no estaba quieto. Cuando supo que yo no había vuelto al trabajo después del periodo de licencia médica, empezó a moverse. Primero intentó la intimidación directa. Apareció en mi casa una noche de enero de 1966, tocando la puerta con fuerza. Guadalupe, necesito hablar contigo. Mi madre atendió la puerta, pero se quedó firme. Ella no quiere hablar con usted, es sobre su empleo, sobre el futuro de su familia. Salí de la cocina cojeando, todavía con muletas. Por primera vez estaba cara a cara con él fuera del ambiente de la fábrica, lejos del poder que ejercía ahí. ¿Qué quieres? Quiero hacerte una propuesta. Vuelves al trabajo, olvidas estas tonterías que te están metiendo en la cabeza y yo te duplico el salario. Duplicar el salario era mucho dinero para nuestra familia. Sería la diferencia entre pasar necesidad y vivir con dignidad. Y si no acepto, entonces las cosas se van a poner difíciles para ti y para tu familia. La amenaza estaba clara, pero yo ya no era la muchacha asustada de un año atrás. No acepto, dije mirándolo directamente a los ojos. Y si te acercas a mi familia otra vez, llamo a la policía. Se puso rojo de rabia, pero no podía hacer nada ahí, frente a mi madre, en la calle donde los vecinos podían ver. Te vas a arrepentir, susurró antes de irse. En los días siguientes empezaron las represalias. Primero esparció rumores sobre mí en el barrio, que yo era mentirosa, una cualquiera,
que estaba tratando de extorsionar a un hombre honesto. Ignora esos chismes, me aconsejaba mi madre. Quien te conoce sabe qué tipo de persona eres, pero los chismes dolían. Ver a vecinos que me conocían desde niña susurrando cuando yo pasaba era doloroso. Después vinieron las amenazas económicas. Don Rodrigo tenía influencia en el comercio local y empezó a presionar a los proveedores para que no nos vendieran fiado. Lo siento mucho, doña Soledad, le dijo don Héctor, el dueño de la tienda de abarrotes, a mi madre, pero ya no puedo darles más crédito. ¿Por qué, don Héctor? Siempre pagamos puntual. Órdenes superiores, órdenes superiores. Don Rodrigo estaba usando su poder económico para estrangularnos financieramente. Pero el licenciado Ramírez había previsto esto. Es típico, me explicó. Cuando los hombres poderosos se sienten amenazados, usan todos los recursos disponibles. En febrero de 1966, finalmente presentamos la demanda. El licenciado Ramírez había preparado todo meticulosamente. Testimonios de las víctimas, informes médicos, evidencias del patrón de comportamiento. El proceso causó un escándalo en Guanajuato. Nunca había pasado nada parecido en nuestra ciudad. Una empleada procesando al patrón por acoso sexual era algo inédito. Los periódicos locales publicaron la noticia, siempre de forma cuidadosa. Empleada acusa a empresario de agresión, decía el titular del Correo de Guanajuato. La reacción fue inmediata y violenta. Parte de la sociedad se puso del lado de don Rodrigo. Después de todo, él era un empresario respetado, generaba empleos, iba a la iglesia. Esa muchacha es una oportunista, escuché a una señora comentar en la farmacia. Quiere aprovecharse de un hombre de bien, pero otra parte empezó a cuestionar. Otras mujeres se identificaron con nuestra lucha. Aunque no lo admitieran públicamente, sabían que lo que nos había pasado era real. Don Rodrigo contrató el mejor bufete de abogados de la ciudad. El licenciado Fernando Guzmán era famoso por defender empresarios en casos laborales. Su estrategia fue clara desde el inicio: desmoralizar a las víctimas. Mi cliente es un hombre íntegro, padre de familia, pilar de la comunidad, declaró a los periódicos. Está siendo víctima de un intento de extorsión por parte de empleadas descontentas. La primera audiencia fue programada para marzo de 1966. El licenciado Ramírez me preparó para lo que vendría. Van a intentar destruirte moralmente. Van a cuestionar tu reputación, tu vida personal. Van a intentar hacerte parecer mentirosa. Estoy preparada. ¿Estás segura? Porque una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Vas a ser expuesta públicamente. Vas a tener que revivir todo con detalles. Pensé en las otras muchachas que todavía trabajaban en la fábrica, en las que todavía vendrían. Pensé en cuántas vidas iba a destruir don Rodrigo si salía impune una vez más. Estoy segura. El día de la audiencia llegué al juzgado todavía con muletas. Mi pierna estaba mejorando, pero todavía necesitaba apoyo. El licenciado Ramírez dijo que eso era bueno. Le mostraría al juez la gravedad de la agresión. El juzgado estaba lleno, periodistas, curiosos, partidarios de ambos lados. Nunca había visto tanto movimiento en un proceso en Guanajuato. Cuando don Rodrigo entró en la sala, escoltado por sus abogados caros, nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez no sentí miedo, sentí determinación. El licenciado Guzmán empezó como esperábamos, tratando de descalificar nuestro caso. Su señoría, estamos ante un intento claro de extorsión. Empleadas descontentas tratando de aprovecharse de un accidente de trabajo para obtener ventaja financiera. El licenciado Ramírez respondió con firmeza: Excelencia, tenemos aquí a 5 mujeres diferentes, en periodos diferentes, todas relatando el mismo patrón de comportamiento. Esto no es coincidencia, es un sistema. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí el corazón acelerarse. Ahí estaba yo, una muchacha pobre de 22 años, enfrentando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Puede comenzar, señorita, dijo el juez, el licenciado Alberto Moreno. Conté todo, cada abuso, cada amenaza, cada humillación. Sentí las lágrimas correr por mi cara, pero mantuve la voz firme. Esta era mi oportunidad de ser escuchada y no la iba a desperdiciar. Cuando el licenciado Guzmán empezó a interrogarme, intentó confundirme, hacerme contradecir. La señorita no encuentra extraño que nunca haya denunciado antes. ¿Por qué solo ahora, después del accidente? Porque tenía miedo. Y porque solo ahora encontré personas dispuestas a ayudarme. La señorita no está inventando esta historia para conseguir dinero. Si fuera por dinero, habría aceptado la propuesta que él me hizo de duplicar mi salario. Sentí que marqué un punto. El licenciado Ramírez me había preparado bien. Las otras muchachas declararon a lo largo de la semana. Cada testimonio confirmaba el patrón, mostraba que no eran casos aislados. El momento más impactante
fue cuando María Elena reveló la extensión real del problema. Excelencia, hablé con por lo menos 10 mujeres que pasaron por la misma situación en esa fábrica. Algunas salieron de la ciudad de tanta vergüenza que sentían. ¿10 mujeres? Todavía más de lo que imaginábamos. Don Rodrigo intentó negar todo, claro. Dijo que éramos mentirosas, que estaba siendo víctima de una conspiración, pero su versión no se sostenía. ¿Cómo explicar que 5 mujeres diferentes inventarían la misma historia? ¿Cómo justificar el patrón de comportamiento relatado por víctimas que ni siquiera se conocían entre ellas? El proceso se extendió por 3 meses. 3 meses de tensión, de amenazas veladas, de presión psicológica, pero también 3 meses en los que sentí crecer dentro de mí una fuerza que no sabía que poseía. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar a alguien poderoso sabiendo que podías perder todo? Cuéntame en los comentarios cómo encontraste el valor para seguir adelante. Tu historia puede darle fuerza a alguien que hoy está temblando de miedo. En junio de 1966 llegó el día de la sentencia. Nunca voy a olvidar esa mañana. Me desperté con el estómago revuelto, las manos sudando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Hoy se hace justicia, hijita, me dijo mi madre, mientras me ayudaba a vestirme. Dios no va a abandonar a los justos. Yo quería creer en eso, pero había visto tanta injusticia en mi vida que ya no sabía si Dios realmente escuchaba a los pobres. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. El licenciado Ramírez ya estaba ahí, con una expresión seria pero esperanzada. Hoy sabremos si todo esto valió la pena, me dijo. La sala estaba todavía más llena que en las audiencias anteriores. Periodistas, curiosos, gente del barrio que me apoyaba y también gente que estaba del lado de don Rodrigo. Cuando el juez Alberto Moreno entró, todos se levantaron. Mi pierna todavía me dolía un poco, pero ya no necesitaba las muletas. La fractura había sanado, aunque me quedó una cojera leve que me acompañaría para siempre. «Pueden sentarse», dijo el juez. Tenía en las manos un documento grueso, nuestra sentencia. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Este tribunal ha analizado cuidadosamente todas las pruebas presentadas en este caso, empezó el juez Moreno. Los testimonios de las víctimas, los informes médicos, las evidencias documentales. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Los testimonios son consistentes, detallados y corroborados entre sí. El patrón de comportamiento del acusado es claro e innegable. Vi a don Rodrigo ponerse pálido. Este tribunal reconoce la veracidad de los hechos narrados por las víctimas. El patrón sistemático de abuso es evidente e inadmisible en una sociedad que se dice civilizada. Las lágrimas se empezaron a correr por mi cara. Por lo tanto, este tribunal condena al señor Rodrigo Castañeda Mora a 2 años de prisión por agresión, acoso sexual y abuso de poder. Además, deberá pagar una indemnización de 5,000 pesos a cada una de las víctimas y la fábrica será cerrada temporalmente hasta que se implementen medidas de protección adecuadas para las trabajadoras. Cuando escuché esas palabras me derrumbé en llanto, no de tristeza, sino de alivio, de victoria, de justicia finalmente hecha. Habíamos ganado. Nosotras habíamos ganado. Don Rodrigo intentó apelar, claro. Sus abogados caros presentaron recursos, buscaron tecnicismos legales, intentaron retrasar la ejecución de la sentencia, pero los tribunales superiores confirmaron la condena. En septiembre de 1966, don Rodrigo Castañeda Mora fue llevado a prisión. Ver a ese hombre que me había aterrorizado durante tanto tiempo, siendo llevado esposado, fue una de las visiones más liberadoras de mi vida. Ya no era el hombre poderoso que controlaba todo. Era un criminal pagando por sus crímenes. Pero la victoria tuvo un precio. Perdimos amigos, enfrentamos prejuicios, pasamos dificultades financieras durante el proceso. Hubo momentos en que pensé que no valdría la pena, pero valió cada sacrificio porque probamos que era posible, que las muchachas pobres podían enfrentar a hombres poderosos y ganar, que la justicia no era privilegio solo de los ricos y principalmente que salvamos a otras muchachas de pasar por lo que nosotras pasamos. La fábrica fue reabierta meses después, pero con nueva dirección y políticas estrictas de protección a las empleadas. Nuestra victoria resonó por toda la región. Otras mujeres se animaron a denunciar abusos, otros procesos fueron abiertos. Habíamos plantado una semilla de cambio que florecería por décadas. Después de la condena de don Rodrigo en septiembre de 1966, pensé que mi vida finalmente podría seguir un rumbo normal,
qué ingenua fui. La victoria en la justicia fue apenas el comienzo de una jornada todavía más desafiante. Reconstruir mi vida desde cero a los 23 años, con una pierna que nunca más sería la misma y una reputación manchada por los rumores que circulaban por la ciudad. La indemnización que recibí fue significativa para los estándares de la época, 5,000 pesos, una cantidad que representaba casi 2 años de salario. Pero el dinero venía con un precio emocional altísimo. Cada centavo de ese valor representaba una humillación sufrida, una noche de terror vivida, un pedazo de mi dignidad que había sido robado. Ahora puedes descansar, hijita, me dijo mi madre cuando el dinero llegó. Puedes cuidarte, recuperarte bien, pero descansar era lo último que yo quería. Durante esos meses de proceso, había descubierto una fuerza interior que ni sabía que existía. Había probado para mí misma que podía enfrentar gigantes y vencer, y ese descubrimiento había despertado en mí una ambición que jamás imaginé tener. El problema era, ¿qué futuro podía construir una muchacha como yo? Mi pierna derecha había quedado con secuelas permanentes de la fractura, cojeaba levemente y sentía dolores cuando estaba mucho tiempo de pie. Trabajos que exigían esfuerzo físico estaban descartados. Además, mi reputación en la ciudad estaba complicada. La mitad de las personas me veía como heroína, la muchacha valiente que había enfrentado a un poderoso. La otra mitad me consideraba una oportunista que había tendido una trampa a un hombre de bien. Lupita, ¿podrías buscar empleo en una oficina?, me sugirió Conchita en una de nuestras conversaciones. Con tu inteligencia serías perfecta para trabajo administrativo. Intenté en algunas oficinas de la ciudad, pero siempre me topaba con el mismo problema. Mi nombre estaba asociado al escándalo y muchos empleadores temían contratar a alguien que daba problemas. Lo siento mucho, me dijo el gerente de una oficina de contabilidad, pero nuestra empresa valora la discreción. No podemos correr riesgos como si luchar por mis derechos fuera un defecto de carácter. Fue en esa época de incertidumbres que algo inesperado sucedió. El licenciado Pablo Ramírez, mi abogado, me hizo una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Guadalupe, tienes un talento natural para la organización y la comunicación. Lo vi durante todo el proceso. ¿Qué tal trabajar conmigo? Trabajar como licenciado, como asistente jurídica. Puedo enseñarte lo básico del derecho. Tú me ayudas con el papeleo, la atención a clientes. Y hay una cosa que haces mejor que cualquier abogado con experiencia. ¿Qué cosa? Entiendes a las víctimas. Cuando una mujer llega aquí sufriendo abuso, acoso, violencia, ella necesita a alguien que entienda por lo que está pasando, alguien que ya estuvo ahí. La propuesta me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Trabajar con derechos siempre me pareció algo muy distante de mi realidad, pero el licenciado Ramírez estaba ofreciendo no solo un empleo, estaba ofreciendo un propósito. Pero no tengo estudios suficientes. Estudios conseguimos. Tú tienes algo mucho más raro. Experiencia de vida y coraje para usar esa experiencia en beneficio de otros. Acepté la propuesta en octubre de 1966. Mi primer día en el bufete fue atemorizante. Yo, una muchacha que apenas había terminado la primaria, rodeada de libros de derecho, códigos, procesos complejos. Pero el licenciado Ramírez fue paciente. Me enseñó a organizar documentos, redactar peticiones simples, atender clientes. Y descubrí que tenía facilidad para aquello. Lo más importante, cuando mujeres víctimas de violencia llegaban al bufete, lograba establecer una conexión que ningún abogado hombre conseguiría. Ella nos entiende. Escuché a una cliente comentar con otra. No es solo profesional, es personal. ¿Has encontrado tu propósito después de una tragedia? ¿Has convertido tu dolor en una herramienta para ayudar a otros? Comparte tu historia en los comentarios. A veces nuestro sufrimiento tiene un significado que solo descubrimos años después. En enero de 1967, el licenciado Ramírez me hizo otra propuesta revolucionaria. Guadalupe, ¿qué tal si terminas la secundaria? ¿Terminar la secundaria a los 24 años? Nunca es tarde para estudiar. Con la secundaria completa podrías incluso pensar en hacer la preparatoria. Y quién sabe, tal vez hasta la universidad. ¿Universidad? La idea me pareció absurda en ese momento. Una muchacha pobre, hija de minero muerto, víctima de abuso sexual, cursando la universidad. Eso no existía en mi mundo. Pero la semilla estaba plantada. Empecé la secundaria abierta en marzo de 1967, estudiando por las noches después del trabajo. Era agotador. Trabajaba de 8 a 5 en el bufete, después corría a la escuela de 7 a 10 de la noche.
Mi pierna me dolía mucho al final del día, pero mi mente estaba más activa que nunca. Descubrí que me encantaba estudiar, que tenía facilidad para aprender. Estás diferente, hijita, comentó mi madre algunos meses después. Más decidida. Decidida era la palabra correcta. Por primera vez en la vida tenía objetivos claros. Quería formarme, quería entender profundamente el derecho. Quería usar mi conocimiento para ayudar a otras mujeres. En 1968, algo sucedió que cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro. Una cliente llegó al bufete en una situación que me hizo revivir mis propios traumas. Se llamaba Catalina Rojas, tenía 20 años y estaba siendo abusada por el patrón en la tienda donde trabajaba. La historia era aterradoramente similar a la mía. Él me dijo que si le cuento a alguien va a decir por todos lados que soy una cualquiera, me contó llorando. Mi familia necesita mi salario. Era como mirarme en un espejo del pasado. La misma manipulación, el mismo miedo, la misma sensación de estar atrapada. Catalina, le dije, tomando su mano, yo sé exactamente por lo que estás pasando y sé que parece imposible salir de esa situación, pero sí es posible. Le conté mi historia. Vi sus ojos llenarse de esperanza mientras se daba cuenta de que no estaba sola, que alguien había pasado por el mismo infierno y había logrado salir. ¿Tú realmente crees que puedo ganar? Estoy segura. Y te voy a ayudar. El caso de Catalina fue mi primero como asistente principal. El licenciado Ramírez me dio libertad total para conducir la investigación, recoger testimonios, preparar la estrategia. Descubrimos que el patrón de ella tenía el mismo patrón que don Rodrigo. Otras empleadas habían sido víctimas, pero todas tenían miedo de hablar. Usé la misma táctica que había funcionado en mi caso: reunir a las víctimas, mostrarles que no estaban solas, construir un caso sólido basado en el patrón de comportamiento. En 6 meses logramos no solo la condena del agresor, sino también un acuerdo financiero que le permitió a Catalina mudarse a otra ciudad y recomenzar su vida. Gracias, me dijo el día de la sentencia. Me salvaste. En ese momento entendí cuál era mi verdadero propósito en la vida. No era solo sobrevivir a mis traumas, era transformarlos en herramienta de liberación para otras mujeres. Terminé la secundaria en diciembre de 1969 con notas excelentes. El licenciado Ramírez organizó una pequeña fiesta en el bufete para celebrar. Ahora viene la parte seria, me dijo. Preparatoria y después universidad. El examen de admisión para la preparatoria en 1970 fue una de las experiencias más desafiantes de mi vida. Yo, a los 27 años, compitiendo con jóvenes de clase media que habían tenido acceso a buenas escuelas, bibliotecas en casa, apoyo familiar. Estudié como nunca había estudiado antes. Me despertaba a las 5 de la mañana para repasar materias antes del trabajo. En el almuerzo, en vez de comer, me quedaba leyendo. Por las noches, después de la cena, estudiaba hasta la medianoche. Mi madre se preocupaba por mi obsesión con los estudios. Hijita, te vas a enfermar así. Mamá, esta es mi única oportunidad. Si no paso este año, puede ser que nunca más tenga el coraje de intentar. El día del examen llegó en diciembre de 1970. Recuerdo cada detalle de esa mañana. El nerviosismo, las manos sudadas, la sensación de que todo mi futuro dependía de esas pocas horas. El examen fue difícil, pero sentí que me había ido bien, especialmente en la redacción, donde pude hablar sobre justicia social y derechos de las mujeres, temas que conocía no solo en teoría, sino en la práctica. El resultado salió en febrero de 1971. Cuando vi mi nombre en la lista de aprobados, empecé a llorar ahí mismo frente a la escuela. Lo había logrado. Una muchacha pobre, víctima de abuso, coja de una pierna, había pasado el examen para la preparatoria. Felicidades, me dijo un compañero aprobado. Debes haber estudiado mucho. Si él supiera que había estudiado no solo libros, sino la vida, que mi educación había comenzado en esa oficina de tortura de don Rodrigo, continuado en las audiencias del tribunal y ahora finalmente llegábale a la escuela. El primer día de clases fue en marzo de 1971. Cuando entré en ese salón lleno de jóvenes de clase media, todos bien vestidos, todos confiados, sentí que no pertenecía a ese lugar. ¿Vas a estudiar la prepa de verdad?, me preguntó un compañero mirando mi ropa simple. Pensé que eras la de la limpieza. La observación me lastimó, pero también me motivó. Iba a probar que pertenecía ahí tanto como cualquiera de ellos. La preparatoria fue un desafío constante. Muchos profesores tenían prejuicio contra estudiantes mayores, especialmente mujeres. Algunos compañeros me veían como una curiosidad, la muchacha pobre que había tenido suerte de poder entrar. Pero yo tenía una ventaja que ellos no tenían: experiencia real.
Cuando estudiábamos derecho penal, yo sabía en la práctica cómo funcionaba un tribunal. Cuando vimos derecho laboral, había vivido en carne propia las relaciones abusivas de poder. Tu participación en las clases siempre es muy valiosa, me dijo el profesor de Derecho Constitucional. Traes una perspectiva diferente. Perspectiva diferente. Era una forma educada de decir que había aprendido derecho en la vida real antes de aprenderlo en los libros. Durante los 3 años de preparatoria, continué trabajando con el licenciado Ramírez. Era agotador, clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudios por la noche, pero cada semestre que pasaba sentía que estaba más cerca de mi objetivo. En 1973, en el 3er año, sucedió algo que me marcó profundamente. Una profesora de Historia del Derecho, la licenciada Rosa María Sandoval, me llamó para conversar. Guadalupe, supe de tu historia, de tu lucha. ¿Has pensado en especializarte en derechos de las mujeres? ¿Cómo así, licenciada? México está cambiando. Las mujeres están ganando más espacio, más derechos. Vamos a necesitar abogadas que entiendan esas cuestiones, no solo teóricamente, sino vivencialmente. La sugerencia plantó una semilla. Empecé a estudiar más profundamente los derechos de las mujeres, la legislación laboral, los casos de discriminación y violencia. Descubrí que lo que me había pasado estaba pasándole a miles de mujeres por todo México, y que muy pocas tenían el coraje o las condiciones de luchar por sus derechos. En 1974, me gradué de la preparatoria, a los 31 años. En la graduación, cuando subí al escenario para recibir mi diploma, vi a mi madre en la audiencia llorando de orgullo. Pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí, la muchacha asustada que había sido abusada y casi asesinada a los 22 años, ahora era graduada de la preparatoria, trabajaba en un bufete de abogados, había ayudado a docenas de mujeres a conseguir justicia. ¿Y ahora qué?, me preguntó el licenciado Ramírez después de la ceremonia. Ahora viene la universidad. El examen de admisión para Derecho en 1975 fue una de las experiencias más desafiantes de mi vida. Yo, a los 32 años, compitiendo con jóvenes de clase media que habían tenido acceso a cursos preparatorios caros, escuelas particulares, bibliotecas en casa. Estudié como nunca había estudiado antes. Me levantaba a las 5 de la mañana para repasar materias antes del trabajo. En el almuerzo, en vez de comer, me quedaba leyendo. Por las noches, después de la cena, estudiaba hasta la medianoche. Mi madre se preocupaba por mi obsesión con los estudios. «Hijita, te vas a enfermar así. Mamá, esta es mi única oportunidad de llegar a la universidad». El día del examen llegó en diciembre de 1975. Lembro cada detalle de esa mañana. El nerviosismo, las manos sudadas, la sensación de que todo mi futuro dependía de esas pocas horas. El examen fue difícil, pero sentí que me había ido bien, especialmente en la redacción, donde pude hablar sobre justicia social y derechos de las mujeres, temas que conocía no solo en teoría, sino en la práctica. El resultado salió en febrero de 1976. Cuando vi mi nombre en la lista de aprobados de la Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho, empecé a llorar ahí mismo frente a la universidad. Lo había logrado. Una muchacha pobre, víctima de abuso, coja de una pierna, había pasado el examen de admisión para Derecho en una de las mejores universidades de México. «Felicidades», me dijo un compañero aprobado. «Debes haber estudiado mucho». Si él supiera que había estudiado no solo libros, sino la vida, que mi educación había comenzado en esa oficina de tortura de don Rodrigo, continuado en las audiencias del tribunal, y ahora finalmente llegaba a la universidad. El primer día de clases fue en marzo de 1976. Cuando entré en ese salón lleno de jóvenes de clase media, todos bien vestidos, todos confiantes, sentí que no pertenecía a ese lugar. «¿Vas a estudiar Derecho de verdad?», me preguntó un compañero mirando mi ropa simple. «Pensé que eras la secretaria». La observación me lastimó, pero también me motivó. Iba a probar que pertenecía ahí tanto como cualquiera de ellos. La universidad fue un desafío constante. Muchos profesores tenían prejuicio contra estudiantes mayores, especialmente mujeres. Algunos compañeros me veían como una curiosidad, la muchacha pobre que había tenido suerte de entrar. Pero yo tenía una ventaja que ellos no tenían: experiencia real. Cuando estudiábamos Derecho Penal, yo sabía en la práctica cómo funcionaba un tribunal. Cuando vimos Derecho Laboral, había vivido en carne propia las relaciones abusivas de poder. «Tu participación en las clases siempre es muy enriquecedora», me dijo el profesor de Derecho Procesal. «Traes una perspectiva única». Durante los 5 años de universidad, continué trabajando con el licenciado Ramírez. Era agotador,
clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudios por la noche, pero cada semestre que pasaba sentía que estaba más cerca de mi objetivo. En 1978, en el tercer año, sucedió algo que me marcó profundamente. Una profesora de Derechos Humanos, la licenciada Mercedes Velázquez, me llamó para conversar. Guadalupe, supe de tu historia, de tu lucha. ¿Has pensado en especializarte en derechos de las mujeres? ¿Cómo así, licenciada? México está cambiando. Las mujeres están ganando más espacio, más derechos. Vamos a necesitar abogadas que entiendan esas cuestiones, no solo teóricamente, sino vivencialmente. La sugerencia reforzó lo que ya venía pensando. Empecé a estudiar más profundamente los derechos de las mujeres, la legislación laboral, los casos de discriminación y violencia. Descubrí que lo que me había pasado estaba pasándole a miles de mujeres por todo México, y que muy pocas tenían el coraje o las condiciones de luchar por sus derechos. En 1979 escribí mi tesis sobre acoso sexual en el ambiente de trabajo, análisis jurídico y social. Usé mi propio caso como estudio principal, analizando tanto los aspectos legales como los sociales del problema. Este trabajo puede convertirse en libro, me dijo mi asesora. Es pionero en México, pionera, una palabra que empezó a definir mi trayectoria. Me gradué en diciembre de 1980, a los 37 años. En la graduación, cuando subí al escenario para recibir mi título de licenciada en Derecho, vi a mi madre en la audiencia llorando de orgullo. Pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí. La muchacha asustada que había sido abusada y casi asesinada a los 22 años, ahora era licenciada Guadalupe Ramírez Sandoval, abogada graduada, especialista en derechos de las mujeres. Y ahora, me preguntó el licenciado Pablo Ramírez después de la ceremonia, ahora voy a abrir mi propio bufete, especializado en casos que nadie quiere agarrar. Mujeres pobres, víctimas de violencia, trabajadoras explotadas. Va a ser difícil ganar dinero así. No se trata de dinero, se trata de justicia. ¿Has logrado convertir tu mayor dolor en tu mayor propósito? Comparte en los comentarios cómo transformaste tu sufrimiento en algo que ayuda a otros. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy. En enero de 1981, alquilé una oficinita pequeña en el centro de Guanajuato y coloqué una placa en la puerta. Licenciada Guadalupe Ramírez Sandoval, abogacía popular, abogacía popular. Así definía mi trabajo, abogacía para el pueblo, para quien no tenía voz, para quien siempre había sido olvidado por el sistema. Los primeros meses apenas tenía clientes. Muchas personas desconfiaban de una abogada tan joven. Para ellos, 37 años todavía era joven, especialmente mujer, especialmente con mi historia. Pero poco a poco el trabajo empezó a llegar. Primero fueron mujeres referidas por el licenciado Pablo Ramírez. Después empezaron a venir por su cuenta, víctimas que habían escuchado hablar de la abogada que entendía su sufrimiento. En 2 años mi bufete estaba siempre lleno. Casos de acoso sexual, violencia doméstica, discriminación en el trabajo, pensión alimenticia. Cada caso era una batalla, cada victoria era una pequeña revolución. «Estás cambiando la ciudad», me dijo Conchita, que se había convertido en mi secretaria. «Las mujeres ya no tienen miedo de denunciar». ¿Cambiando la ciudad? Tal vez era exageración, pero sentía que estaba plantando semillas de transformación. En 1983 recibí una invitación que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. El gobierno del estado de Guanajuato estaba creando la primera agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y querían que participara en el proyecto como consultora. «Es una oportunidad de impactar a miles de mujeres», me explicó la coordinadora del proyecto. «Tu experiencia sería fundamental». Acepté el desafío. Durante 6 meses viajé por todo el estado, capacitando a ministerios públicos, entrenando a funcionarios, creando protocolos de atención. Fue gratificante ver que mi lucha individual se había transformado en política pública, que otras mujeres tendrían acceso a una atención digna, respetuosa, eficiente, pero el trabajo más importante todavía estaba por venir. En 1984 decidí escribir un libro contando mi historia completa. «¿Por qué ahora?», me preguntó mi madre. «Porque otras muchachas necesitan saber que es posible, que se puede transformar dolor en propósito, trauma en fuerza». El libro me tomó 2 años para estar listo. Del trauma a la transformación, una jornada de supervivencia y victoria. Fue publicado en 1986 y causó impacto nacional. «Tu historia es inspiradora», me dijo una periodista de Proceso. «Prueba que se puede superar cualquier adversidad». ¿Superar adversidad?
Sí, era posible. Pero más que eso, era posible transformar la adversidad en combustible para cambio social. El libro me trajo reconocimiento nacional. Empecé a dar conferencias por todo el país, a participar en programas de televisión, a ser consultada por periodistas. Pero lo más importante, empezaron a buscarme mujeres de todos los rincones de México. Cartas, llamadas telefónicas, personas que viajaban horas para conocerme. Tu historia me dio valor, decía cada una. Si tú pudiste, yo también puedo. Y podían. Una por una, esas mujeres iban superando sus traumas, construyendo nuevas vidas, transformándose de víctimas en protagonistas. En 1987, a los 44 años, miré hacia atrás y vi el camino que había recorrido, de la muchacha destrozada de 22 años a la abogada respetada nacionalmente, del trauma a la transformación. Pero sabía que mi jornada apenas estaba comenzando. Todavía tenía mucho que hacer, muchas mujeres que ayudar, muchas batallas que vencer. Y lo más importante, había descubierto que mi mayor victoria no era haber sobrevivido a los abusos, era haber transformado esa supervivencia en herramienta de liberación para otras. Mi pierna derecha todavía me dolía en los días fríos, recordándome de dónde todo comenzó, pero ahora ese dolor tenía un significado diferente. Ya no era símbolo de trauma, sino de transformación, de victoria. Los años que siguieron fueron de trabajo intenso y satisfacciones profundas. Mi bufete se convirtió en referencia en Guanajuato para casos de violencia contra las mujeres, pero más que eso, se convirtió en un espacio seguro donde las víctimas sabían que serían escuchadas, creídas, apoyadas. En 1990 participé en la redacción de nuevas leyes estatales sobre acoso sexual en el trabajo. Mi caso, el caso que casi me destruye, ahora servía como base para legislación que protegería a miles de mujeres. ¿Quién diría que aquella muchacha asustada de 1965 estaría ahora escribiendo leyes? Me comentó el licenciado Pablo Ramírez, que se había convertido en mi mentor y amigo cercano. Nadie, respondí, ni yo misma. En 1995, a los 52 años, recibí el Premio Nacional de Derechos Humanos por mi trabajo en defensa de las mujeres víctimas de violencia. La ceremonia fue en la Ciudad de México, con la presencia de autoridades nacionales. Cuando subí al escenario para recibir el premio, pensé en todas las Guadalupes que había ayudado a lo largo de los años, las jóvenes empleadas abusadas por patrones poderosos, las esposas golpeadas que finalmente encontraron el coraje de denunciar, las madres solteras luchando por pensión alimenticia para sus hijos. Cada una de ellas era parte de ese premio. Cada victoria de ellas era mi victoria también. Este premio no es solo mío, dije en mi discurso de aceptación. Es de todas las mujeres valientes que se atrevieron a romper el silencio, de todas las que transformaron su dolor en lucha, su miedo en coraje. Mi madre, ya anciana, estaba en la audiencia. Vi las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntas, la pobreza, el abuso, la lucha y finalmente la victoria. En los años 2000, cuando México empezó a discutir más abiertamente temas de feminismo y derechos de las mujeres, mi historia ganó nueva relevancia. Universidades me invitaban para dar conferencias, organizaciones de mujeres me pedían asesoría, pero yo nunca me olvidé de dónde vine. Seguí atendiendo casos de mujeres pobres en mi bufete, seguí cobrando honorarios simbólicos, o a veces nada, porque sabía lo que era no tener a dónde recurrir. En 2010, a los 67 años, decidí semi-retirarme. Pasé el bufete para una de mis aprendices, una joven abogada brillante llamada Sofía, que había sido víctima de violencia doméstica y que ahora dedicaba su vida a ayudar a otras mujeres. Estás haciendo exactamente lo que yo hice, le dije, transformando tu dolor en propósito. Aprendí con la mejor, respondió ella, pero no me retiré completamente. Seguí dando conferencias, escribiendo artículos, asesorando casos complejos. Mi experiencia de décadas era valiosa de más para simplemente guardarla. En 2015 volví a Guanajuato, después de dar una conferencia en la Ciudad de México. Pasé frente al edificio donde funcionaba la antigua fábrica San Martín. El lugar estaba abandonado, las paredes descascadas, las ventanas rotas. Me quedé mirando ese edificio por un largo tiempo. Ahí había comenzado mi infierno en 1965. Ahí don Rodrigo me había abusado, amenazado
finalmente fracturado mi pierna, pero ahí también había comenzado mi jornada de transformación, porque si no hubiera pasado por todo aquello, no habría descubierto mi fuerza interior, no habría ayudado a centenares de mujeres, no habría cambiado leyes, no habría recibido premios nacionales. El dolor que sufrí en ese edificio se había transformado en propósito. El trauma se había convertido en misión de vida. ¿Estás bien, licenciada?, me preguntó Sofía, que me acompañaba. Estoy bien, respondí, solo recordando. ¿Duele recordar? Ya no. Ahora cuando recuerdo siento gratitud. ¿Gratitud? Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber encontrado mi propósito. Gratitud por haber podido ayudar a tantas mujeres. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 azotó al mundo, los casos de violencia doméstica explotaron. Mujeres atrapadas en casa con sus agresores, sin poder salir, sin poder pedir ayuda. Aunque ya tenía 77 años, volví a trabajar full time. Organizamos atención online, líneas telefónicas de emergencia, redes de apoyo virtuales. No puedes seguir a este ritmo, me decía mi hija Esperanza, que había nacido en 1985 cuando yo ya tenía 42 años. Tienes que cuidarte. Estas mujeres me necesitan. Y yo necesito que mi madre esté saludable. Tenía razón, claro, pero era difícil parar cuando sabía que había mujeres sufriendo. ¿Has sentido que tu vida tiene un propósito mayor que tú misma? ¿Que tu sufrimiento pasado te preparó para ayudar a otros? Comparte en los comentarios. A veces necesitamos recordar que nuestro dolor no fue en vano. Ahora, en 2025, a mis 82 años, miro hacia atrás y veo una vida llena. Una vida que podría haber terminado en 1965, cuando don Rodrigo fracturó mi fémur en esa oficina maldita, pero no terminó. De hecho, apenas estaba comenzando. Mi pierna derecha todavía me duele en las mañanas frías. La cojera leve nunca desapareció completamente, pero esas marcas físicas son recordatorios constantes de mi jornada, de dónde vine y hasta dónde llegué. Don Rodrigo Castañeda Mora murió en 1998, a los 81 años. Cumplió su condena de 2 años en prisión, salió y vivió el resto de su vida como un paria social. Su fábrica nunca recuperó la reputación. Eventualmente quebró. Su familia lo abandonó cuando finalmente creyeron a las víctimas. Cuando supe de su muerte no sentí alegría, pero tampoco sentí tristeza. Sentí paz, paz de saber que la justicia, aunque tardía, había sido hecha. A lo largo de mi carrera como abogada, atendí más de 500 casos de mujeres víctimas de violencia. No gané todos. Algunos casos se perdieron por falta de evidencia, otros porque los agresores tenían demasiado poder o dinero, pero gané la mayoría. Y cada victoria, no importa cuán pequeña, era una semilla de cambio plantada en el mundo. Conchita, mi amiga fiel que me apoyó desde el principio, falleció en 2018. En su funeral, su hija me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi madre siempre decía que usted le salvó la vida, que si usted no hubiera tenido el coraje de denunciar a don Rodrigo, ella nunca habría encontrado el coraje de dejar a mi padre cuando él empezó a golpearla. No sabía esa historia. No sabía que mi lucha había inspirado a Conchita a luchar también. ¿Cuántas otras mujeres habrán encontrado coraje en mi historia? ¿Cuántas habrán transformado su dolor en fuerza después de escuchar la mía? Nunca voy a saber los números exactos, pero sé que mi vida tuvo impacto, que mi dolor no fue en vano. El licenciado Pablo Ramírez, mi mentor, se retiró en 2015. Ahora tiene 85 años y seguimos en contacto regular. La semana pasada fuimos a tomar café juntos. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece en mi carrera?, me preguntó. ¿Qué? Haberte dado esa primera oportunidad en 1966. Ver en lo que te convertiste. Yo no habría llegado a ningún lugar sin usted. Claro que sí. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla. Mi hija Esperanza siguió mis pasos. Se graduó en Derecho en 2010 y ahora trabaja en una organización internacional de derechos humanos. Me da un orgullo inmenso verla luchar por causas que yo luché durante décadas. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de haber denunciado?, me preguntó hace poco. Nunca, respondí sin hesitar. Fue lo más difícil que hice en mi vida, pero también lo más importante. Y si hubieras perdido el caso, habría perdido en el tribunal, pero habría ganado en mi conciencia, porque al menos habría intentado. En 2023, Guanajuato inauguró el Centro de Justicia para Mujeres, Guadalupe Ramírez, un espacio moderno donde víctimas de violencia reciben atención integral, legal, psicológica, médica, social. En la ceremonia de inauguración me pidieron que dijera unas palabras. Miré a las decenas de mujeres presentes, abogadas,
psicólogas, trabajadoras sociales, todas dedicadas a ayudar a víctimas de violencia. Cuando yo era una muchacha de 22 años siendo abusada en una fábrica, pensaba que estaba completamente sola, que nadie me iba a creer, que nadie me iba hasta a ayudar, pero estaba equivocada. Había personas buenas dispuestas a ayudar, solo necesitaba encontrar el coraje de pedirlo. Este centro es para que ninguna mujer sienta que está sola, para que todas sepan que hay personas aquí, listas para creer en ellas, para apoyarlas, para luchar a su lado. Recibí una standing ovation, pero lo que más me emocionó fueron las mujeres que se acercaron después, una por una, para contarme sus historias. Historias de abuso, de violencia, de trauma, pero también historias de supervivencia, de lucha, de victoria. Su historia me dio esperanza cuando no tenía ninguna, me dijo una joven de unos 25 años. Ahora estoy estudiando Derecho. Quiero ser como usted. No quiera ser como yo, le respondí. ¿Quiere ser mejor que yo? ¿Quiere llevar esta lucha todavía más lejos? A mis 82 años ya no puedo trabajar el ritmo que trabajaba antes. Mi cuerpo está cansado. Mi pierna me duele más que antes. Mi energía no es la misma, pero mi mente está clara. Mi propósito está intacto y mi compromiso con la justicia para las mujeres es tan fuerte hoy como era en 1966. Paso mis días ahora escribiendo, dando conferencias ocasionales, asesorando casos complejos, pero sobre todo, paso tiempo con mi familia, mi hija, mis 3 nietos, mi bisnieta recién nacida. Cuando cargo a mi bisnieta en mis brazos, pienso en el mundo que ella va a heredar. Un mundo todavía imperfecto, donde mujeres todavía sufren violencia y abuso, pero también un mundo diferente del que yo heredé. Un mundo donde las mujeres tienen más voz, más derechos, más opciones. Un mundo donde denunciar abuso no es un acto heroico, sino algo esperado y apoyado. Contribuí para ese cambio. Yo y miles de otras mujeres valientes que se atrevieron a romper el silencio. La semana pasada una periodista joven me entrevistó para un documental sobre derechos de las mujeres en México. ¿Cuál es su mayor logro?, me preguntó. Pensé por un momento. Podría haber dicho el Premio Nacional de Derechos Humanos, o los más de 500 casos ganados, o las leyes que ayudé a redactar, o el Centro de Justicia con mi nombre. Pero la verdad es más simple que todo eso. Mi mayor logro, respondí, fue transformar la peor cosa que me pasó en mi vida en la mejor cosa que hice con mi vida. ¿Cómo así? El abuso que sufrí podría haberme destruido, podría haberme dejado amarga, asustada, rota para siempre, pero escogí otro camino. Escogí transformar ese dolor en propósito, ese trauma en misión. Y esa transformación no benefició solo a mí, benefició a centenares de mujeres que ayudé a lo largo de los años, y continúa beneficiando a mujeres hoy a través del trabajo que inspiré en otras. La periodista tenía lágrimas en los ojos cuando terminé de hablar. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en la Guadalupe de 22 años, la muchacha asustada que pensaba que su vida había terminado cuando don Rodrigo fracturó su fémur. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con ella, ¿qué le diría? Le diría, sé que estás sufriendo, sé que piensas que nunca vas a superar esto, pero vas a superar. Y no solo vas a superar, vas a triunfar de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora. Tu dolor tiene un propósito, tu sufrimiento va a transformarse en fuerza, tu trauma va a convertirse en tu misión de vida. Un día vas a tener 82 años y vas a mirar hacia atrás en esta época como el punto de partida de algo extraordinario. Entonces resiste, Guadalupe, lucha, habla, denuncia, porque tu voz va a cambiar el mundo. Si tú también has encontrado un propósito en tu dolor, si has transformado tu sufrimiento en algo que ayuda a otros, comparte tu historia en los comentarios. El mundo necesita escuchar más historias de transformación y menos historias de derrota. Mis queridos, llegamos al final de mi historia, pero en verdad, esta historia nunca termina realmente. Continúa cada vez que una mujer encuentra el coraje de denunciar su abuso, cada vez que una víctima se transforma en sobreviviente, cada vez que el silencio se rompe. Hoy, a mis 82 años, vivo una vida tranquila en Guanajuato. Mi pierna todavía cojea un poco, especialmente en las mañanas frías. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecieron completamente. Pero esas cicatrices me recuerdan de dónde vine. Me recuerdan que soy más fuerte de lo que nunca imaginé ser. Me recuerdan que el dolor, cuando es transformado con propósito, puede convertirse en poder. Durante más de 60 años guardé parte
partes de esta historia en secreto, por vergüenza, por miedo, por creer que nadie entendería o que a nadie le importaría. Pero aprendí que nuestras historias, especialmente las dolorosas, necesitan ser contadas, porque en algún lugar hay alguien pasando por lo mismo que nosotros pasamos, y esa persona necesita saber que no está sola, que es posible sobrevivir, que es posible transformar. Si estás escuchando mi historia hoy y te identificas con algo de lo que conté, quiero que sepas esto. No estás sola, nunca estuviste sola. Lo que te pasó no fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Mereces justicia, mereces ser escuchada, mereces ser creída. Tu vida no terminó con el abuso, apenas está comenzando tu jornada de transformación. A las mujeres jóvenes que están sufriendo abuso en este momento les digo, hablen, denuncien, busquen ayuda. Sé que tienen miedo, yo también tenía. Sé que piensan que nadie les va a creer. Yo también pensaba eso, pero el mundo cambió desde 1965. Ahora hay leyes que las protegen. Hay instituciones creadas específicamente para ayudarlas. Hay redes de apoyo, psicólogas especializadas, abogadas dedicadas a estos casos. Y sobre todo, hay miles de mujeres como yo que pasamos por lo mismo y que estamos listas para creer en ustedes, para apoyarlas, para luchar a su lado. A las madres les digo, estén atentas a sus hijas. Si notan cambios de comportamiento, pérdida de peso, miedo inexplicable, investiguen. Hagan preguntas, creen un espacio seguro donde ellas puedan hablar. Mi madre no se dio cuenta de lo que me estaba pasando porque yo escondí muy bien, pero las señales estaban ahí. Si ella hubiera sabido qué buscar, tal vez habría intervenido más temprano. A los hombres buenos, y sí, existen muchos, les digo, sean aliados. Cuando vean comportamiento abusivo en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, no se queden callados. Usen su voz y su privilegio para proteger a las mujeres vulnerables. Si don Rodrigo hubiera tenido, aunque sea un amigo, un socio, un familiar que le dijera, esto que estás haciendo está mal, tal vez algunas de nosotras nos habríamos salvado de ese sufrimiento. A las sobrevivientes, como yo les digo, su historia importa, su dolor tiene valor, no por el dolor en sí, sino por lo que pueden hacer con él. Pueden transformarlo en arte, en activismo, en profesión, en misión de vida. Pueden usar su experiencia para ayudar a otras que están donde ustedes estuvieron. No tienen que ser abogadas como yo. Pueden ser escritoras, artistas, maestras, psicólogas, activistas. Lo importante es que no dejen que el trauma las defina, que lo transformen en algo que les dé propósito. Han pasado 60 años desde aquella tarde horrible de noviembre de 1965, cuando don Rodrigo fracturó mi fémur. 60 años desde el momento más oscuro de mi vida. Pero esos 60 años también fueron los más significativos. Fueron años de lucha, de crecimiento, de transformación. Fueron años en que ayudé a centenares de mujeres a encontrar justicia. Fueron años en que cambié leyes, gané premios, escribí libros, di conferencias. Fueron años en que viví, realmente viví. Si me hubiera rendido en 1965, si hubiera dejado que el miedo me silenciara, si hubiera aceptado ser víctima para siempre, nada de eso habría pasado. Pero escogí luchar, escogí hablar, escogí transformar. Y esa elección hizo toda la diferencia. Ahora estoy llegando al final de mi vida. No sé cuánto tiempo más tendré en esta tierra, pero sé que cuando llegue mi hora, voy a partir en paz. Paz de saber que mi vida tuvo significado, que mi sufrimiento no fue en vano, que dejé el mundo un poquito mejor de como lo encontré. Mi legado no está en los premios que gané o en el centro de justicia que lleva mi nombre. Mi verdadero legado está en las mujeres que ayudé, en las vidas que toqué, en las voces que inspiré a alzarse. Y ese legado va a continuar mucho después de que yo me vaya, porque las mujeres que ayudé van a ayudar a otras, y esas otras van a ayudar a más. Es un ciclo de transformación que nunca termina. Antes de despedirme, quiero pedirles algo importante. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase. Yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a que comentes, te suscribas al canal y compartas este video con quien lo necesite. Porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Recuerda, no estás sola, nunca estuviste sola. Tu dolor puede transformarse en poder. Tu trauma puede convertirse en tu misión. Tu silencio puede romperse. Y cuando lo hagas, cuando finalmente hables, cuando finalmente te liberes, vas a descubrir que eras mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste.
Yo era una muchacha pobre de Guanajuato que pensaba que su vida había terminado a los 22 años, pero no terminó, se transformó. Y la tuya también puede transformarse. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por darme este espacio para finalmente decir todo lo que guardé por tantos años. Que mi historia les dé esperanza, que les dé coraje, que les recuerde que siempre, siempre hay un camino hacia adelante, incluso cuando ese camino comienza con un hueso roto y un corazón destrozado. Los quiero mucho, mis queridos. Cuídense, protéjanse y sobre todo nunca dejen de luchar por la justicia, porque la justicia, aunque tarde, siempre llega para quienes tienen el coraje de perseguirla. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es mi legado. Y ahora también es parte de la tuya. Con todo mi cariño, Guadalupe Ramírez Sandoval, Doña Lupita, 82 años, Guanajuato, México.